a dar inicio. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre la importancia de lo que se nos debe revelar, todo lo que se nos debe revelar acerca de cómo somos hijos de Dios y todo lo que esto envuelve, el haber sido hechos hijos de Dios. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Usted tenga papel y lápiz, anote, y cuando tenga chance repase. Ya la semana pasada vimos una introducción acerca de lo que es hijos de Dios. Si quieres hablar un poquito de volumen. Exacto. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Ya no eres extranjero, es decir, ya no eres un extraño. Ya no eres un advenedizo, es decir, en la casa de Dios usted no es un huésped, como alguien que viene de visita, sino que usted es miembro de la ciudadanía de Dios. O sea, ahora hay una nueva ciudadanía para nosotros. Somos el Israel espiritual, dice el apóstol Pablo. Y somos miembros de la familia de Dios. Tenemos todos los derechos como hijos de Dios. Entonces, cuando usted comienza a estudiar esto, usted comienza a darse cuenta de lo que ahora es en Cristo. Porque a partir del nuevo nacimiento, como aprendimos, al ser engendrados por Dios y ser hechos hijos de Dios, y entramos en un proceso de crecer, de madurar, hasta llegar a ser responsables y tomar las riendas de nuestra vida y poder ser representantes de Dios sobre esta tierra. El Señor Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, Él no dijo ustedes van a ser, ustedes son. Entonces depende de la revelación de lo que yo tenga, seré sal y seré luz. Si no tengo revelación, así sea sal y luz, no lo voy a manifestar. Entonces lo que yo debo entender es que en Cristo soy hecho partícipe de la naturaleza divina. Aprendimos que al ser hijos de Dios, al ser engendrados de Dios, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Y al tener la naturaleza de Dios, por eso Él nos llama sus hijos. El apóstol Juan escribió: porque así como Él fue, nosotros somos. Y somos hijos para siempre. ¿Usted por cuánto tiempo es hijo de Dios? Para siempre. Amén. Usted es hijo de Dios para siempre. Es algo que usted debe tener presente siempre, en todo momento, en toda situación. Fui engendrado por Dios, nací de nuevo, soy hijo de Dios. Juan 10, 28 y 29. Hay muchos versículos para este tema, no sé si hasta dónde alcancemos, pero lo importante es que usted vaya redescubriendo lo que usted es en Dios. Juan 10, 28 y 19, Jesús dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué le dio a usted el Dios en Cristo Jesús? Vida eterna. Vida eterna. O sea, no le dio vida pasajera, le dio vida eterna. Dice: y no perecerán jamás. Usted debe tener eso presente, porque en medio de las circunstancias, de las situaciones de la vida, el cristiano es muy llevado a llevarse por las emociones y a sentir como que no es salvo, como que Dios no está con él, y en esos sentimientos comienza a fabricar ideas, pensamientos, y después termina por ahí apachurrado, destruido, en un rincón, llorando, moqueando y sintiéndose que Dios lo abandonó, como si Dios fuera un padre irresponsable. Entonces Satanás es experto en llevar a la persona allá a ese rincón, a hacerle sentir: usted no vale nada, usted es una porquería, usted falló. Pero usted siempre tenga presente: soy hijo de Dios, tengo vida eterna, no pereceré jamás.
ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense lo que dice Jesucristo. Nadie. ¿Quién te puede arrebatar de las manos de Dios? ¿Ah? Y nadie, usted busca en el diccionario y quiere decir nadie. Nadie tiene el poder para arrebatarte de las manos de Jesús. Y el verso 29 dice: mi Padre que me las dio, porque él está hablando de las ovejas, de nosotros como ovejas, dice, es mayor que todos. Esta palabra mayor se traduce como grande, también se traduce como exageradamente grande, muy poderoso. ¿Puede haber alguien más grande que Dios, mayor que Dios, más poderoso que Dios para arrebatarte de sus manos? No. Solamente su mente. Solamente usted cree que Dios lo abandonó, que Dios le perdió. Pero para Dios, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie tiene el poder para arrebatarte de las manos de Dios. Otra versión dice: yo les doy vida eterna y nunca se perderán. Nadie tiene poder para arrebatarlo de mis manos. Mi Padre que me las ha dado como regalo suyo es el más poderoso de todos y nadie tiene poder para arrebatárselas del cuidado de mi Padre. Yo les doy vida real, dice otra versión, y ustedes están protegidos del destructor para siempre. Usted tiene una protección para siempre. Repito, el problema no está en lo que Dios ya hizo, porque para Él ya estamos en sus manos, estamos protegidos, nadie nos va a arrebatar de Él. El problema está en la mente. Cuando ignoramos la Escritura, nuestra mente nos hace sentir todas estas cosas. Primera de Juan 5:13. Yo lo que quiero afirmarlo hoy es en lo que usted es en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Usted no va a tener, a veces pensamos que la eternidad comienza cuando nos morimos. Ella decía que se usa mucho esa frase, y el hermano tal no partió con el Señor. Nosotros ya estamos con el Señor. Amén. Pero usted no, un día voy a estar con el Señor. Entonces, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted adora al Señor, ¿a quién adora? El Señor está para siempre con usted. Usted tiene vida eterna. Juan 6:37. Miren lo que dice Juan 6:37, y aquí hay un misterio muy difícil de explicar, de entender. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué dice la palabra? Pero primero dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, al Padre no puede ir a nadie si no le es dado por el Hijo. Y al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Si por nosotros fuera, nosotros echamos un poco de gente. Usted mañana es fulano, no venga, usted qué hace aquí, tal, no. Pero Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque usted está en sus manos y nadie lo podrá arrebatar de él. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, usted está en la mano de Dios porque el Padre le atrajo a Jesús. Y Jesús lo condujo de nuevo al Padre. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, aunque usted se muera, usted ya tiene asegurada la vida eterna. La vida eterna, repito, no es cuando nos muramos. La vida eterna comienza aquí, ahora. En Cristo Jesús usted tiene vida eterna. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo es llamado usted por el Padre? Hijo de Dios. Otra versión dice: su maravilloso amor nos ha hecho sus propios hijos amados. Usted es un hijo amado para Dios. Gálatas 3:26. Usted va a tener versículos ahí para leer todo lo que resta del año. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted es
hijo de Dios. Mira que está a su lado, dígale, aunque no lo crea, dígale, soy hijo de Dios. Tremendo, ¿no? A pesar, dígale, a pesar de mis errores, dígale, soy hijo de Dios. Dígale, a pesar de que a veces usted ve que fallo, dígale, soy hijo de Dios. Algunos se alegran mucho. Todos somos hijos de Dios, a pesar de nuestras debilidades. Nada hará que te separe del amor de Dios, porque Él nos hizo parte de su familia. ¿Cómo empezamos leyendo Efesios? Y somos miembros de la familia de Dios. Así como un recién nacido es parte de un hogar, al nacer de nuevo en Cristo somos parte de su familia. ¿Qué es lo que pasa como iglesia? Que a veces, al no entender estas verdades, no somos conscientes de lo que significa que somos miembros de una familia, que somos hijos de Dios, que tenemos hermanos, y el diablo es sagaz para atacarnos en nuestra mente, para atacar nuestros pensamientos y a través de ellos nuestros sentimientos. Y él siempre, como le decía al principio, nos llevará a sentirnos en soledad. Nos hace sentir desprotegidos, que somos huérfanos, que no tenemos provisión, que no tenemos ayuda. Y según la palabra, le tengo una noticia: usted no es huérfano, usted no está solo, usted no ha sido desamparado, usted tiene un Padre que le amó. Usted tiene a ese Hijo de Dios que se llama Jesucristo, que le amó y fue por usted a la cruz. Y ese Hijo de Dios ahora es su hermano mayor. ¿Jesucristo es qué? Su hermano mayor. Y Él nos dio su Espíritu, y su Espíritu vive en ti. Y ese Espíritu que vive en ti está dado para enseñarte, para darte dirección, para darte paz, para llenarte de gozo en medio de cualquier situación. A veces la gente no entiende cómo un creyente en medio de la situación que vive tiene gozo, tiene paz, y usted no le ve desesperación, no le ve angustia. Y la gente dice, pero usted ¿cómo puede estar tranquilo con todo lo que está viviendo? Es decir, que yo tengo paz, la paz de Dios. El apóstol Pablo dijo, por nada estés angustiado, por nada estés afanoso. En medio de toda situación dice, dala a conocer a Dios en toda oración, súplica, ruego, con acciones de gracia. Y concluye el apóstol Pablo diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa nuestra razón, ella guardará tus pensamientos y guardará tus sentimientos en Cristo Jesús. O sea, cuando estamos en Cristo, a pesar de las situaciones, tenemos paz y gozo en nuestro corazón. Entonces, y además usted tiene hermanos. Yo vengo de Colombia y aquí en España me encontré con hermanos. Y si mañana vamos a otro país, allí tenemos hermanos. Y es increíble cómo el amor de Dios hace que el ser hermanos sea aceptado, recibido, abrazado, ayudado en cualquier parte donde haya iglesia, donde estén los hermanos, los miembros de la familia de Dios. Eso solo lo puede hacer el amor de Dios. Entonces, usted no está solo, usted tiene hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que al diablo le gusta hacerte sentir solo para que tú no pidas ayuda. Y para que tú te encierres en los nervios, en el miedo, en la angustia, y te mueras en la depresión teniendo hermanos. Entonces, cuando usted se sienta solo, angustiado, afligido por alguna cosa, usted sálgase de ese rincón y vaya donde sus hermanos. Y vaya y dígale, necesito que me ayudes. Estoy pasando por esto. O sea, necesitamos hablar, comunicar. A veces hay personas que pasan por situaciones y uno los ve al tiempo. ¿Y qué pasó con usted? No, es que pasé por un problema terrible. ¿Y por qué se ausentó? O sea, la gente a veces piensa que venir a la iglesia es para los que están bien, en victoria, tal, y ya. Y cuando están mal, no, entonces se van. Y después están bien y vuelven. Entonces, usted tiene una familia a la cual usted puede acudir en cualquier situación. Es imposible comparar el amor de Dios y el amor que nos ha dado
con la manera de amar del mundo. El mundo ama condicionalmente. La gente te ama hasta que ve en ti un error. La gente te ama hasta que le fallas. Tú cometes un error con alguien, ya lo sacó. Le fallas a alguien, ya te borró el WhatsApp. Eliminado, bloqueado. Ni siquiera lo elimina, lo bloquea. El Señor sabe, nunca nos bloquea. Y como hermanos estamos llamados a nunca bloquear al hermano. Porque muy por encima de los errores es mi hermano, y la misma sangre que Jesús derramó por él, por mí, la derramó por él. Eso lo entendió Abraham. Y usted sabe que su sobrino Lot cometió muchos errores con Abraham. Pero en una ocasión, cuando Lot fue secuestrado, dice que por 5 reyes se llevaron a Lot con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía. Y Abraham, ¿qué hizo? Yo sabía que le iba a ir mal porque se metió conmigo. Dijo Abraham, chupe, viene aquí. Sí, eso es Abraham, como nosotros gloria a Dios, aleluya. Yo sabía, Señor, que nadie se puede meter conmigo. Mi hermano se metió conmigo y mírelo, allá está, llevando de culto, aleluya. No es que me alegre, pero me corre un fresco. Dice, no, dice que Abraham se armó con 300 siervos que tenía. Y dijo, a mi sobrino nadie lo toca, es mi familia. Y se fue, mire, y el tipo así andaría que contra 5 reyes, contra 5 ejércitos, los venció y trajo a Lot, a su ganado, a sus mujeres, a sus hijos, y fuera de eso, les quitó allá lo que se trajo botín. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando Dios nos conecta con alguien, para Él somos iguales, le pertenecemos, Él es mi hermano, Él está bajo mi cuidado y yo bajo el cuidado de Él. Otra cosa que usted debe tener claro, usted es un hijo de Dios y usted para Dios es santo. ¿Cómo es usted para Dios? Santo. No para colgar en la pared, sino santo ahora, en vida. Esto lo he dicho muchas veces porque uno de los errores más comunes que yo he oído tiene que ver con una errada interpretación, con una errada percepción de lo que es ser hijo de Dios. Y la expresión que yo he escuchado es, todos somos pecadores. Dice, hermano, entienda, es que todos somos pecadores. Y suena bien, ¿sabe? Suena lógico. Porque usted se ve sus errores, usted ve los errores que cometen algunos hermanos, bienvenida, y suena como si fuera la verdad, pero ¿es verdad? No es verdad. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras. O sea, si alguien te dice a ti, porque es que todos somos pecadores, usted tiene que ir a las Escrituras. Todo lo que usted oye, usted llévelo a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? Porque no todo lo que dice alguien es verdad, así tenga la Biblia en la mano. Usted tiene que echar una mirada a lo que dice Dios. Porque aunque suene lógico y aunque en conclusión todos somos pecadores y lo hayamos oído, no es lo que dicen las Sagradas Escrituras. La carta del apóstol Pablo escrita a los romanos, cuando usted tenga oportunidad, lea la carta de los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos es todo un compendio teológico muy profundo. Usted tiene que meterse en ella y usted puede durar años estudiando Romanos. Porque toda ella, desde su saludo hasta su final, es profunda. Romanos 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Mire estas verdades que escribe el apóstol Pablo. Todas ellas son verdades para tener en cuenta y dignas de ser estudiadas. Dice, él empieza diciendo, mire, él empieza hablando de sí mismo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo se ve?
A veces nosotros no nos vemos como nos ve Dios. Ay, Señor, es que yo no soy nadie, soy la cucaracha del mundo, Señor. Pero de todas maneras oye mi oración, yo sé que no merezco nada, que no soy importante. No, mire, Pablo dijo, yo soy siervo, cualquiera es mí, qué tipo tan orgulloso. Dice, llamado a ser apóstol. Él sabía a qué había sido llamado. El problema es que a veces no sabemos ni a qué hemos sido llamados. Pero no, yo asisto allá a una iglesia, allá en Víquer, una iglesia chiquita ahí, bonita, así. Ahí con unos hermanitos ahí, bien la pasando. ¿Y usted qué? No, allá no, yo no soy nadie, yo asisto, me gusta ir. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, apartado. Esa palabra apartado significa muchas cosas. Usted ha sido separado del mundo para Dios y para su Evangelio. Cuando alguien no entiende que es apartado, ese no se aparta de nadie, ese está mezclado con todos. Tiene un sancocho por dentro. Dice que él había prometido antes de, versículo 5. Y quien recibimos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está diciendo, a través de Jesucristo recibimos ¿qué? La gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Todo lo que Él nos dio sin nosotros merecer nada. Cuando usted crea que merece algo de Dios, usted está frito. Usted tiene que entender que humanamente nosotros no lo merecíamos, pero Él nos amó y a pesar de no merecerlo nos extendió muchas cosas, misericordia, perdón, nos dio un nombre, hizo miembros de su familia y Pablo dijo, y el apostolado, o sea, no solamente yo estaba afuera, sino ahora me llamó y ahora soy apóstol, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, y nos incluye. Ahí está hablando a Roma, pero a nosotros también. Ahora, todo esto es para usted también. Llamado a ser de Jesucristo, a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Dice, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces nos dice que ahora tenemos un ¿qué? Un Padre. ¿Se fijan? El problema de los conceptos cerrados es la ignorancia de las Escrituras. Usted delante de Dios es su hijo y es santo, llamado a santificarse cada día, a perfeccionarse en Él. Pero yo no puedo ver a mi hermano como un pecador, porque mi hermano es hijo de Dios. Y la palabra declara que el pecador es hijo del diablo y está afuera. Solo hasta que quede adentro no es santo. El apóstol Pablo más adelante, ahí en Romanos 1, explica cómo el Señor tiene un cerco y en ese cerco están sus hijos. Y fuera de ese cerco están todos, dice, los que están destituidos de la gloria de Dios, y ahí estuvimos, los que dice el Señor en Romanos 1:18 en adelante, que el Señor dice que, y está hablando de Adán, de su pueblo y de toda la humanidad. Dice, cuando el hombre, aún viendo en la creación que Dios es poderoso, creativo, existe, dice, él ignora a Dios, lo hace a un lado, y en vez de adorar a Dios, se va a adorar imágenes y santos, cosas hay que ponerle tela. Y al rechazar a Dios y irse tras cosas que no son Dios, dice, entonces Dios, dice, los abandona a su lascivia, a su concupiscencia, a sus deseos. Y el hombre, dice, termina revolcándose en toda la basura que el pecado le ofrece. Ahorita el mundo está feliz porque el mundo está de la mano de la ley, y de la mano de la ley todo es permitido. Y el mundo cree que eso está bien, pero lo que el mundo no sabe es que Dios abre el cerco, y el que se va por ese río se va y es arrastrado. Y usted sabe qué pasa cuando una persona la arrastra a un río turbulento, se mete y se cayó y el río se la llevó. ¿Usted sabe qué pasa? ¿Cómo termina esa persona abajo?
mínimo escalabrado, raspado, vuelto nada y sale, si se salva, ¿no? Entonces, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, usted y yo, ¿qué es lo que vamos a ver después? Un montón de gente escalabrada, herida, vuelta nada, pero Dios siempre los está esperando con los brazos abiertos. Entonces debemos ver a la gente siempre como Dios la ve, a nuestros hermanos, porque estamos hablando de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:16. No salí de la primera página. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, cuando usted conoce a su hermano, usted no lo puede conocer en la carne, sino en lo que Dios hizo en él. El problema es que siempre queremos ver al hermano en la carne, ¿sí? Y ver al hermano en la carne es buscarle el error y la debilidad, no ver lo que Dios hizo en él y lo que Dios puede llegar a hacer una obra en él, sino en lo que Satanás está haciendo para destruirlo y lo que él no entiende, y por eso comete sus errores. Y por eso a veces en la iglesia se levanta gente como si hubiera sido asignada por Dios y están así. Es como un soldado que está disparando y después va a disparar y el Señor le dice: no, tiene mal el fusil, lo tiene mal, pues sí, volteo, más, ahí no, más, ahora sí, dispare. Eso lo hizo Jesús y eso lo dijo Pablo. Romanos 14, versículo 10. ¿Por qué tú no puedes atentar contra tu hermano, hacer cosas contra tu hermano? Porque es tu hermano, porque es hijo de Dios. Romanos 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Qué dice Pablo inspirado por Dios? ¿Por qué juzgas? O sea, nadie te puso para eso. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, primero es: ¿por qué lo juzgas? Y segundo, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, Pablo concluye este pasaje diciendo: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿qué le dice? Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? O sea, ¿por qué no te analizas a ti mismo? ¿Por qué te debes analizar? Dice: porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por el hermano. ¿Sí? ¿Sí dice eso en la Biblia? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por el que tiene al lado. Entonces, por eso usted lo mira y lo analiza y dice: no, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, Pablo dice: quita el ojo de tu hermano, quita el ojo de tu hermano y ponlo en tu propia vida, porque tú no vas a dar cuenta de tu hermano. O sea, usted se imagina que allá Dios en el cielo lo llame a uno y le diga: a ver, mire, cuénteme, ¿qué opina de fulano? Usted sí vio a la hermanita tan tremenda, ¿no? Y el Señor se sienta a chismosear con usted allá en el cielo. Dice: no, el Señor lo llama a usted: a ver, papito, hábleme de usted, ¿qué pasó? Ay, Señor, pero que yo estaba pendiente del hermano, que usted sabe que el hermano falló. No, pero Señor, usted sabe que la hermana no está. Vamos a hablar aquí de usted. Usted me va a dar cuentas a mí de usted. Entonces, por eso el Señor dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo señalas? ¿Por qué lo menosprecias? Y todos vamos a dar cuentas de nosotros mismos. Apocalipsis 12:10. Este pasaje es tremendo. Oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador. ¿Cómo es llamado Satanás? Acusador. Usted sabe que en la iglesia a veces como niños nos portamos como acusadores, como niños. Mire, acusa, mire lo que dice, mire usted. Y el acusador es otro, o sea, usted no tiene que hacer la tarea de él. Un día él va a hacer uno de los nombres de Satanás es ese, acusador de nuestros hermanos. No hemos sido llamados a acusar a nadie. Usted no tiene ese ministerio. El Señor nos dice, y Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros y acusadores. No. Gálatas 6:1. ¿Qué es lo que sí debemos hacer como hijos de Dios? Como hermanos en Cristo, como miembros de la familia de Dios. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, note que aquí Pablo no está tratando de pecador, si algún degenerado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, hablando del conjunto de la iglesia, vosotros que sois espirituales, entonces ya todo el mundo dice, ay, yo estoy ahí en la lista. Vosotros que sois espirituales, dice, entonces señaladlo, juzgadlo, sáquenlo fuera, tiene la patadita de la buena suerte. No, usted tiene ahora es una obligación, un deber, una tarea. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurar es volver algo a su estado original. Entonces, si usted ve a su hermano en una falta, usted tiene derecho de juzgarlo, señalarlo, criticarlo. No, usted tiene una responsabilidad. Usted lo vio, usted no tiene que ir a correr a contar. Usted tiene una tarea, restaurar, porque usted es espiritual. Si usted no es espiritual, usted chisme, hay que orar por esa Biblia, hay que orar. No, usted dice no dice restaurante, restauradle. Pero ¿cómo se le debe restaurar? Sin orgullo, dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Sigue hablando Pablo. Considerándote a ti mismo. Por eso Pablo anterior, en el verso que vimos anteriormente, dice, no juzgues a tu hermano, porque cada uno va a dar cuenta de sí mismo. ¿Sí? No somos ventiladores, ¿no? Tenemos que mirar para adentro. Considérate a ti mismo, no mires a los lados, mira adentro. No sea que tú también seas tentado. O sea, si no somos tentados y si no caemos en muchas cosas, es solo por la gracia de Dios. No es porque sea, no, por la gracia de Dios. Y después dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, no se crea el duro. Él está tratando a un nivel del que se cree con derecho de señalar y juzgar. O sea, se engaña, porque no sabe que lo que tiene que hacer es restaurar. Así que, y el verso 4, otra vez, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Debe someter a los demás a prueba su propia vida. Someta a prueba su propia obra. Tremendo. Nos vuelve a sacar el fusil que le decía a otro, el hermano está listo para disparar y el Señor dice, está apuntando mal, voltea el fusil. Ahí no, más, sí, más, dispare. Tremendo, ¿eh? Nos saca otra vez a nosotros. Cada uno someta a prueba su propia vida, sus propias obras. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, si no vas a ayudar, no pongas cargas, lleva tu propia carga. Jesús también dijo, cuando tú lleves tu ofrenda al altar y veas que tiene algo contra tu hermano, dice, perdona.
restaura la relación. Para Dios es muy, muy, muy importante nuestra relación con nuestros hermanos. Y Jesús también dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no analizas el tremendo tronco que tienes en tu ojo? Y dice, hipócrita. Pues, somos llamados a señalar, a juzgar. Bueno, quedamos en la primera página, dejemos ahí por el tiempo. Somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, tenemos un padre, un hermano mayor, un espíritu de Dios que vive en nosotros, pero tenemos hermanos, y como hermanos estamos llamados a respetarnos, a amarnos. Después hay más pasajes que hablan de esto, a tolerarnos, pero también a vernos con amor, con compasión, y si hay debilidad en el otro, estamos llamados a restaurarnos los unos a los otros. Amén. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo y no de los demás. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta?